Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Me emociona un montón tenerlos por aquí hoy. Espero que todos estén teniendo un día increíble, lleno de cosas buenas y mucha energía positiva. Hoy vamos a sumergirnos en un tema jugoso, de esos que nos encantan a todos, los dramas de la farándula turca. Y en particular, vamos a hablar de dos de los nombres más icónicos de las telenovelas, Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün. El título ya les dio una pequeña probadita, ¿verdad? Hoy vamos a explorar si es cierto eso que se rumorea, Engin Akyürek provoca celos en Tuba Büyüküstün. Y no se preocupen, no vamos a quedarnos solo en el chisme superficial. Vamos a analizar pruebas, situaciones y todo lo que nos ayude a entender un poco mejor esta dinámica que tanto ha intrigado a los fans. Prepárense para descubrir información que, bueno, los va a sorprender. Pero antes de que empecemos a desmenuzar este tema tan interesante, permítanme recordarles que si son nuevos por aquí, y les gusta el contenido de este canal, suscríbanse. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis próximos vídeos sobre sus series y actores turcos favoritos. Y ya saben, suscribirse es gratis y a mí me ayuda muchísimo. Ahora sí, arranquemos con el chisme. Para los que no estén familiarizados con estos nombres, déjenme darles un pequeño resumen rápido. Engin Akyürek es uno de los actores turcos más reconocidos a nivel mundial. Con una trayectoria impecable ha protagonizado series exitosas como Kara Para Aşk, Fatma Gül'ün Suçu y más recientemente Sefirin Kazeta. Su talento, su carisma y su físico han conquistado a millones de fans en todo el mundo. Por otro lado, Tuba Büyüküstün es otra superestrella de Turquía. Su belleza, su elegancia y su capacidad actoral la han convertido en una de las actrices más queridas y respetadas de la industria. Ha protagonizado éxitos como Así, Cesurbe Güzel y 20 Dakika. Al igual que Engin, tiene una base de fans enorme y muy apasionada. La conexión entre ellos radica en un proyecto específico, la serie Kara Para Aşk. Esta telenovela fue un éxito rotundo, tanto en Turquía como a nivel internacional. Engin y Tuba interpretaron a una pareja protagonista que con su química, sus miradas y sus escenas, conquistaron los corazones de la audiencia. La serie generó una gran cantidad de rumores sobre una posible relación fuera de la pantalla, aunque ellos siempre lo negaron. Pero, ¿dónde entran los celos en todo esto? Bueno, la farándula es un mundo complicado, y a veces las especulaciones y los rumores son más fuertes que la realidad. Aquí es donde entran las supuestas pruebas que vamos a analizar. Pero antes de sumergirnos en el pantano de la especulación, es importante establecer un marco de referencia. Los celos en esencia son una emoción compleja que surge de la inseguridad, el miedo a la pérdida y la percepción de una amenaza. En el contexto de las relaciones románticas, los celos pueden surgir cuando una persona percibe que su pareja se siente atraída o está interesada en otra persona. Sin embargo, los celos también pueden manifestarse en otros tipos de relaciones, incluyendo amistades y relaciones laborales, especialmente cuando hay una intensa competencia o un alto grado de exposición pública, como es el caso de los actores de renombre. Un factor clave que alimenta los rumores sobre celos en este caso es, sin duda, la enorme popularidad de ambos actores. Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün son dos de las figuras más reconocidas de la industria turca, con legiones de fans dedicados en todo el mundo. Esta fama, por un lado, les otorga una gran visibilidad y oportunidades profesionales, pero por otro lado, los expone a un escrutinio constante por parte de los medios de comunicación y el público en general. Cada movimiento, cada interacción, cada publicación en redes sociales es analizada y diseccionada en busca de pistas sobre sus vidas personales. La intensidad de la atención mediática puede ser abrumadora y a menudo distorsiona la realidad. Los medios de comunicación, ávidos de titulares y clics, pueden exagerar o incluso inventar historias para captar la atención del público. Los rumores y las especulaciones se propagan rápidamente a través de las redes sociales y los foros de fans, alimentando la intriga y creando una atmósfera de desconfianza y sospecha. Una de las pruebas más comunes que se mencionan es el supuesto coqueteo de Engin Akyürek con otras actrices o modelos. Los medios y los fans han analizado cada interacción, cada comentario, cada like en redes sociales, buscando pistas de algo más. Claro, en el mundo de la fama, un simple abrazo en una alfombra roja puede ser interpretado como un romance en ciernes.
Por ejemplo, se ha especulado sobre la relación de Engin con compañeras de reparto como Neslihan Atagul, con quien protagonizó Kara Sevda, o con otras actrices que han interactuado con él en eventos públicos o en redes sociales. Cada vez que Engin es visto con otra mujer, ya sea en una foto, en un vídeo o en una simple conversación, los rumores sobre una posible relación se disparan. Es importante destacar que en muchos casos, estas interacciones son simplemente amistosas o profesionales. Sin embargo, en el contexto de la farándula, la línea entre la amistad y el romance puede ser muy delgada. Un simple cumplido, una mirada cómplice o una risa compartida pueden ser interpretados como señales de interés romántico, especialmente cuando las personas involucradas son atractivas y solteras. Además, el hecho de que Engin Akyurek sea considerado uno de los hombres más atractivos de Turquía solo intensifica los rumores. Su físico, su carisma y su éxito profesional lo convierten en un objetivo atractivo para muchas mujeres. Esto, a su vez, alimenta la curiosidad y la especulación por parte de los fans y los medios de comunicación. Cada vez que Engin es visto con una mujer, la pregunta inevitable ¿es ella la afortunada? Además, se habla mucho de la relación de Tuba Büyüküstün con su pareja de entonces, ya sea su esposo o alguna otra persona. Los celos en cualquier relación pueden manifestarse de diferentes formas, indirectas, silencios, comentarios sarcásticos. Y en el mundo de la farándula, donde todo está bajo la lupa, cualquier detalle puede ser amplificado y malinterpretado. En el momento en que se filmó Kara para Aşk, Tuba estaba casada con el actor Onur Saylak. Si bien su matrimonio parecía sólido, la intensa química en pantalla entre Tuba y Engin, sumada a la presión mediática y a los rumores sobre una posible relación, pudo haber generado tensiones en su relación. Los celos en este contexto podrían manifestarse de diversas maneras. Tuba podría haber expresado indirectamente su descontento por las interacciones de Engin con otras mujeres, ya sea a través de comentarios sarcásticos, silencios o gestos sutiles. Los medios de comunicación, siempre atentos a cualquier señal de conflicto, podrían haber amplificado estos detalles, generando aún más especulaciones y rumores. Es importante recordar que los celos son una emoción compleja que puede surgir en cualquier relación, ya sea romántica o no. La inseguridad, el miedo a la pérdida y la percepción de una amenaza son factores que pueden desencadenar esta emoción. En el caso de Tuba, el hecho de estar casada y de ver la intensa química entre su esposo y Engin en la pantalla, sumado a la presión mediática y a los rumores sobre una posible relación, pudo haber generado sentimientos de inseguridad y celos. Otro punto importante a considerar es la dinámica de trabajo entre Engin y Tuba. Durante el rodaje de Kara para Aşk, pasaron muchas horas juntos, compartiendo momentos de alegría, estrés y trabajo intenso. La química que tenían en pantalla era innegable y eso, inevitablemente, generó especulaciones sobre una posible conexión sentimental. La intensidad de la experiencia de filmar una serie de televisión, especialmente una con una trama romántica y escenas íntimas, puede crear un vínculo especial entre los actores. Comparten horas de trabajo, ensayos, momentos de tensión y alegría, y se apoyan mutuamente para dar vida a sus personajes. Esta cercanía, sumada a la química que existe entre ellos, puede generar una conexión emocional profunda. En el caso de Engin y Tuba, la química en pantalla era palpable. Sus miradas, sus gestos y sus escenas eran tan convincentes que el público creía en su amor. Esta conexión, aunque puramente profesional, pudo haber generado especulaciones y rumores sobre una posible relación fuera de la pantalla. El éxito de Kara para Aşk también contribuyó a intensificar la especulación. La serie fue un éxito rotundo, tanto en Turquía como a nivel internacional. La popularidad de la serie, sumada a la química entre los actores, generó una gran expectación sobre su relación. Los fans querían saber si su amor en la pantalla era real. La prensa, ávida de titulares y de clics, alimentó los rumores, publicando fotos y vídeos que supuestamente demostraban la existencia de una relación romántica entre ellos. Y aquí viene lo interesante, la forma en que cada uno de ellos ha reaccionado a los rumores. Engin, por lo general, ha mantenido un perfil bajo, evitando declaraciones directas y prefiriendo enfocarse en su trabajo. Tuba, por su parte, ha sido más abierta en algunos casos, pero siempre ha negado cualquier relación romántica con Engin. La estrategia de Engin, de mantener un perfil bajo y evitar declaraciones directas, es una táctica común entre las celebridades que desean proteger su vida privada. Al no confirmar ni negar los rumores, Engin evita alimentar la especulación y reduce la atención mediática sobre su vida personal.
Esta estrategia, aunque efectiva para preservar su privacidad, también puede ser interpretada de diferentes maneras. Algunos podrían pensar que Engin evita hablar del tema porque no quiere perjudicar su imagen o porque tiene algo que ocultar. Otros podrían interpretar su silencio como una señal de respeto hacia su compañera de reparto y hacia la privacidad de ambas partes. Tuba, por su parte, ha sido más abierta en algunos casos, pero siempre ha negado cualquier relación romántica con Engin. Esta postura, aunque comprensible, no ha hecho más que alimentar los rumores y las especulaciones. Al negar la relación, Tuba refuerza la idea de que hay algo que ocultar. Es importante destacar que la negación de una relación romántica no implica necesariamente la ausencia de sentimientos. Es posible que Tuba y Engin hayan tenido una conexión especial, una fuerte amistad o una admiración mutua, que no se tradujo en una relación romántica. También es posible que, debido a la presión mediática y a la expectativa del público, hayan decidido mantener su relación en secreto o negar cualquier tipo de vínculo romántico. Pero ojo, que una cosa es negar una relación y otra muy diferente es no sentir nada. Los fans son muy observadores y a menudo notan cosas que los propios actores intentan ocultar. Una mirada, un gesto, una forma de hablar. Todo esto se analiza con lupa. Los fans, con su ojo de halcón, a menudo detectan detalles sutiles que revelan la verdadera naturaleza de una relación. Una mirada prolongada, un gesto de cariño, una sonrisa cómplice o una forma de hablar especialmente cercana pueden ser señales de una conexión emocional profunda. En el caso de Engin y Tuba, los fans han analizado minuciosamente cada interacción, buscando pistas sobre la verdadera naturaleza de su relación. Han analizado sus entrevistas, sus apariciones públicas, sus publicaciones en redes sociales, buscando cualquier señal de una posible relación romántica. La forma en que se miran, la forma en que se hablan, la forma en que se tocan, pueden revelar mucho sobre la naturaleza de su relación. Los fans han interpretado estas señales de diferentes maneras, creando teorías y especulaciones sobre la verdadera naturaleza de su relación. Ahora, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Hay pruebas concretas de que Engin Akyurek provoque celos en Tuba Büyüküstün? La respuesta no es tan simple como un sí o un no. Realmente no podemos afirmar con certeza que existan celos, ya que no tenemos acceso a su vida privada. Sin embargo, las especulaciones, los rumores y las supuestas pruebas nos llevan a reflexionar sobre diferentes posibilidades. La intensa conexión que compartieron en la pantalla, la admiración mutua que se han mostrado, y la presión mediática a la que están sometidos, son factores que sin duda han contribuido a crear este misterio. Es posible que exista una tensión, una incomodidad, o simplemente una gran amistad, que esmalta cualquier relación laboral. Es importante recordar que son seres humanos, y que los sentimientos son complejos y a menudo difíciles de controlar. En resumen, hemos explorado los rumores y las supuestas pruebas que sugieren que Engin Akyurek podría provocar celos en Tuba Büyüküstün. Hemos analizado sus interacciones en pantalla, sus reacciones ante los rumores y la dinámica que comparten en la vida real. Aunque no podemos afirmar nada con certeza, hemos descubierto un montón de información interesante que nos invita a reflexionar sobre las relaciones personales de estos dos grandes actores. En conclusión, el misterio en torno a la relación entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün sigue sin resolverse. Aunque no hay pruebas concretas que confirmen la existencia de celos, la intensa conexión que compartieron en la pantalla, la presión mediática a la que están sometidos y los rumores persistentes sobre sus vidas personales han alimentado la especulación y la intriga. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün son dos grandes actores que han dejado una huella imborrable en la industria turca. Su talento, su carisma y su química en pantalla han conquistado a millones de fans en todo el mundo. Han demostrado ser profesionales, dedicados a su trabajo y capaces de crear personajes memorables que nos emocionan y nos hacen soñar. El misterio que rodea su relación es un reflejo de la fascinación que sentimos por las estrellas de cine. Queremos saber más sobre sus vidas personales, sobre sus sentimientos y sobre sus relaciones. Queremos descubrir si el amor que vemos en la pantalla es real, si hay algo más allá de la amistad. Sin embargo, es importante recordar que las celebridades también son seres humanos con derecho a su privacidad. Debemos respetar sus decisiones y no dejarnos llevar por los rumores y las especulaciones. En última instancia, lo más importante es disfrutar de su trabajo y valorar su talento. Bueno, eso es todo por hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya parecido interesante.
Recuerden que esto es solo una especulación, basada en rumores y en la interpretación de ciertos acontecimientos. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que hay algo más allá de la amistad entre Engin y Tuba? ¿Creen que los celos pueden ser un factor en su relación? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos que también sean fans de las series turcas y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchas gracias por ver, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!